Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y bienvenidos a este servicio de media semana. El día de hoy vamos a continuar con Carta a los Corintios, la primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Así que vamos a ir de frente a la lectura de esta porción, esperando que podamos aprovechar esta enseñanza. Vamos a leer versículos del 1 hasta el 13. Perdón, hasta el 11, del 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos hables y nos enseñes y nos des corazón sabio y una mente dispuesta, abriendo nuestros oídos espirituales para oír. Porque en esta noche, Señor, hemos acudido a este lugar para recibir lo que tengas que decirnos y enseñarnos. Padre bueno, llénanos con tu santa palabra. Gracias te damos por ello. Haz tu buena obra, Señor, y desarrolla en cada uno de nosotros la fe y el conocimiento necesario para perseverar y seguir caminando en nuestro llamamiento santo. Gracias por todo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, a ver, dones espirituales. El apóstol Pablo estuvo tocando temas que conciernen al culto cristiano. Habíamos visto, por ejemplo, la semana pasada y hace 2 semanas, estuvimos viendo el tema de la Santa Cena, fue la semana pasada. Y lo que hace el apóstol Pablo es responder las preguntas y las inquietudes que los hermanos le hicieron, que con esto, que con aquello. Por ejemplo, el tema del matrimonio, ¿no es cierto? En el tema del matrimonio empieza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Es decir, los hermanos habían escrito en una carta que le enviaron acerca de la necesidad de entender ciertos temas, que seguramente el apóstol Pablo los habría enseñado, pero que algunos o no lo retuvieron bien, o lo que está pasando es que algunos hermanos están introduciendo otros conceptos que no son necesariamente correctos. Y de eso hay bastante en el mundo cristiano. A veces hay exageraciones o hay imprecisiones o hay distorsiones. Lamentablemente que con estas cosas, cuando la doctrina no es sana, lo que se genera es un desplazamiento del cristiano, digamos, de la fe y de la sana doctrina hacia una fe o una, entre comillas, fe
un creer medio extraño. Cuando estábamos en el mundo gentil, cuando no éramos creyentes, se nos llevaba con toda facilidad a los ídolos. Ese es ser un extravío, ¿ok? Es un descarrío. De tal manera que la vida espiritual nuestra antes de Cristo era una vida espiritual de oscuridad y de tinieblas, porque a eso se nos condujo. A las personas las conducimos a donde queremos llevarlas. Podemos llevarlos a superstición, entonces nada, empezamos a hablar de cosas vinculadas a la superstición y la gente se llena, porque la gente quiere llenar su mente, sus vacíos y buscan cosas que les puedan servir y con estas cosas se las lleva siempre, por aquí, por allá. En este caso, los hermanos tenían un tema en la iglesia acerca del tema matrimonial, porque habían hermanos que estaban enseñando que al hombre le es mucho mejor si no se casaba. Y hemos hablado de eso, casarse o no casarse. Si te casas no pecas, dice Pablo. Si te quedas soltero haces mejor. Pero él explica por qué de una y de otra razón. Es decir, hay que fundamentar bíblicamente las cosas que nosotros afirmamos. Pero otros hermanos traían conceptos extraños que no nacían de la Biblia y con esto estaban llevando a los hermanos a un comportamiento o a un desarrollo de su vida que no era correcto. Bueno, ese es el tema del matrimonio. De las solteras, por ejemplo, las doncellas o vírgenes, también el apóstol Pablo va a enseñar qué hacemos con las solteras. ¿Las casamos o no las casamos?, decían los corintios. En aquellos años los padres casaban a los hijos. Uno no se casaba porque quería casarse, sino que toda joven, toda doncella tenía que esperar que su papá arreglase el contrato matrimonial con algún, digamos, varón que sea conveniente a los intereses de la familia. La gente se casaba por eso. El romanticismo era una cosa diferente. En nuestro tiempo no es así, pero ellos querían saber qué hacemos. ¿Las casamos o no las casamos? Porque el Evangelio les trajo novedad de vida a estos corintios, y de expectativas y de esperanza. Entonces, para ellos era una situación de querer despejar. Bueno, Pablo les responde también en el capítulo 7. Después viene el tema de la carne ofrecida a los ídolos, que ya vimos en el capítulo 8. Bueno, cuestiones así. Llegamos al tema de los dones espirituales, que es el capítulo 12. Tiene también mucho que ver, no solamente con nuestra participación como miembros de la iglesia, sino con nuestra función y desarrollo en la comunidad cristiana. Y no solamente, bueno, el capítulo 12 habla acerca de los dones. Hay interpretaciones variadas y diversas, básicamente entre dos. Algunos sostienen la vigencia de los dones espirituales y otros el cese de los dones espirituales. ¿Ok? Los que creen en que nosotros somos de los que creemos que los dones espirituales están vigentes. Hay otros hermanos que creen que los dones espirituales ya cesaron en el primer siglo. Cada uno argumenta su postura. Nosotros creemos que los dones espirituales son vigentes. ¿Por qué? Porque sencillamente toda persona que ha sido llamada por Jesucristo a ser parte de la iglesia debe cumplir una función. Y para cumplir una función, tú necesitas una capacidad. Esa capacidad es sobrenatural, es la capacidad que Dios te da. A esa capacidad se le llama don del Espíritu Santo, porque tú no lo tienes, naturalmente no la tienes. La vas a recibir espiritualmente, viene del Espíritu Santo. Y esto es necesario porque la iglesia de Jesucristo tiene que ser edificada. Es una tarea que no termina hasta que Jesús venga por segunda vez. Entonces, todas las personas que nos convertimos necesitamos ser edificados, y el lugar donde se nos edifica es en la iglesia a través
de los dones y del servicio de otros hermanos. Si no hubieran dones, la iglesia sería como un colegio, donde todo sería muy natural, sería como una universidad. Pero la iglesia no es una institución solamente, la iglesia es un organismo, la iglesia tiene vida. Y en esa vida nosotros nos desarrollamos. Para ello necesitamos capacidades sobrenaturales. Naturalmente no las podemos lograr o alcanzar. Necesitamos entonces las capacidades que Dios nos da, esas se llaman dones espirituales. Son herramientas, como muchas veces hemos explicado. Un carpintero que no tiene serrucho, su taladro, su cepillo, martillo, no es carpintero, pues por mucho que ame la madera y diga que él ama la madera y que él te puede hacer muchas cosas, pero tú no le encuentras nada, no tiene un taller, no tiene herramientas, no tiene nada. Ni siquiera huele a serrín el carpintero. Entonces no es carpintero, pues. Un mecánico tiene un taller y en el taller tiene sus herramientas y todo huele a aceite y a grasa y a motor. Y tiene las herramientas para poder reparar motores, herramientas. Un médico tiene sus herramientas, su instrumental, los aparatos que él utiliza para hacer el diagnóstico. Los cristianos tenemos herramientas para la edificación. Nuestras herramientas son dones. Amén de que Dios utiliza todas tus capacidades naturales, porque todo es utilizable por Dios. Si Dios quiere usar, no sé, lo que tengas o lo que eres, entonces, bien. Por ejemplo, un cristiano que aprende inglés es más útil al Señor. No significa que los que no saben inglés son inútiles, no significa. Pero si Dios quisiera a alguien que vaya a las misiones, dice, alguien tiene que aprender el idioma de las misiones. Entonces, aprender idiomas no es una pérdida de tiempo. Aprender a tocar un instrumento es algo útil. No vas a subir acá y vas a tocar acá, está un poco difícil. Pero no significa que porque no subas acá el tema musical contigo murió. No es así. Nunca es así. El tema musical, el problema con nosotros, por ejemplo, si tú ves el libro de los Salmos y tú examinas a los salmistas en el Antiguo Testamento, desde el rey David, cuando él empieza a desarrollar todo el asunto de alabanza en el templo con los sacerdotes, lo ves diferente a este tiempo, porque en este tiempo la música se ha comercializado, es decir, lo comercial ha entrado tanto en el tema musical que a veces estamos muy saturados con eso. ¿Por qué? Porque tenemos mucha influencia de la música del mundo en la música cristiana. Música es música, no estoy hablando yo del desarrollo de la música, sino de las personas, de la imagen que una persona tiene en el ámbito de la música. Es como el ministro, es igual. Vas a encontrar tú ministros que son buenos hermanos y buenos obreros del Señor, y vas a encontrar ministros que son estrellas del firmamento evangélico, porque ellos desarrollan una imagen y un ego y un éxito. Entonces ellos se distinguen en cómo visten, cómo viven, los relojes que usan, las colonias que usan, se operan, se jalan, se maquillan y todo. ¿Por qué? Porque el tema del éxito empresarial ha invadido también la iglesia y ha hecho que estos señores proyecten y tienen dones de Dios. El asunto es que tienen dones de Dios, pero ellos han saltado una línea y han pasado hasta el otro lado. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia señala. ¿Usamos los elementos actuales? Claro que sí. Por ejemplo, no porque, en la Biblia nos dice usaréis parlantes, monitores y equipos. No hay ninguna, o no usaréis. Estas cosas se usan porque son parte de nuestro tiempo y de la modernidad, y con esto nosotros hacemos más viable la predicación del Evangelio. Pero los dones espirituales no los vas a conseguir en la tierra, solo el Espíritu Santo te los va a dar y van a ser las herramientas que tú vas a utilizar en el área donde Dios te va a usar. ¿Ok? Si eres en la obra del Señor, usando los ejemplos, si eres carpintero, o eres mecánico, o eres médico, o eres ingeniero, digamos,
necesitas tus herramientas. Entonces, si eres líder, si eres maestro, si eres músico, si eres pastor, si eres evangelista, si eres administrador, sea lo que fuere, necesitas tus herramientas. ¿Cuáles son? No solo el conocimiento natural de las cosas, que ayuda un montón, sino que para lo sobrenatural y espiritual necesitas herramientas sobrenaturales y espirituales. ¿Cuáles son? Los dones espirituales. Entonces, lo primero que dice Pablo en el versículo 1 es que él no quiere que los hermanos ignoren acerca de los dones espirituales. No quiere. Pero una de las cosas que más ignoran en las iglesias es justamente el tema de los dones espirituales. Hay hermanos que dicen, pastor, ¿cómo puedo saber qué don tengo? ¿Quién quiere saber qué don tiene? A ver, partamos por ahí. Hay una manito de sinceridad, 2, 3, 4, 50 manos. Ya, genial. Bien, la pregunta es, ¿ya leíste cuántos dones hay? No, entonces anda a leer tu Biblia. O sea, tú quieres saltarte, ¿no? Tú quieres así como, ay, dime, cuéntame. Anda, estudia, hombre. Pero es obvio, si tú quieres descubrir qué dones te ha dado el Señor, lo primero que tienes que hacer es ir a la Biblia y leer el capítulo que corresponde a los dones espirituales. Primero tienes que entender y conocer. ¿Cuántos dones existe en la Biblia? Entonces, tú que ya estudiaste y leíste, dices, bueno, pastor, yo leí que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hay una relación de 9 dones. Pero me parece que no es una lista completa, ni tampoco es exhaustiva. Yo creo que deben haber más de esos 9 dones. Sí, puede ser que hayan más de esos 9 dones. Ok, ¿y cuáles son? Y tú me citas, bueno, el don tal, el don. Entonces, el haber explorado bíblicamente el tema de los dones espirituales te pone a ti en un acercamiento a la experiencia de los dones. Pero si no has leído, entonces vas a ignorar siempre. ¿Para qué son los dones? No es para proyectar tu valor, tu éxito, no te eleva. El don no te hace más grande. No, el don te hace más útil, nada más. La grandeza viene por otro lado. Entonces, el don espiritual se le da al creyente para edificación. ¿Entiendes? Es decir, si tú quieres descubrir los dones que el Señor te ha dado, los vas a descubrir para utilizarlos. Okay. ¿Y dónde lo utilizas? En este segundo punto que vamos a ver, que es los ministerios que el Señor Jesús da, que son las áreas de servicio, las diaconías de Jesús. Por ejemplo, la enseñanza es un ministerio de Jesús que requiere dones espirituales. Entonces, los hermanos que han sido llamados por Dios a la enseñanza, el Señor le da dones, capacidades para que puedan ejercer su ministerio. Recibes los dones para la función. ¿Ok? Recibes los dones para la función. Ahora, fíjense pues que maestros hay de toda índole, o sea, hay maestros del Evangelio, estamos hablando en la iglesia del Señor, hay maestros, ¿cómo les explico? O sea, tú no haces maestros como quien con una máquina saca pues muñecos en serie, ¿no? No se hace así. Por ejemplo, Pedro enseña, Pablo también enseña, porque parte del ministerio apostólico es la enseñanza. Pero la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Pedro, por mucho que es el mismo tema que es Jesucristo, es diferente. En el sentido de que uno está orientado, por ejemplo, a los judíos y el otro está orientado a los gentiles. Ok, pero Pedro también predicó a los gentiles. Por ejemplo, en la casa de Cornelio eran gentiles. Y Pablo también predicó a los judíos, porque a las ciudades que llegaba, lo primero que hacía era ir a una sinagoga. Entonces, para predicar a uno u otro había que tener cierta capacidad.
Nosotros no podríamos predicar el evangelio a los judíos porque no estaríamos preparados para predicar el evangelio a los judíos. Si hubiesen judíos acá tropezaríamos. Si predicar a los católicos para nosotros es un tema. Predícale a un ateo, por ejemplo. O sea, desarrolla tu ministerio de enseñanza en ámbitos muy cultos, muy elevados, de gente que nunca vendría a una iglesia cristiana. Escribe para ellos. Hay cristianos que escriben maravillosamente y con eso ellos logran predicar el evangelio a ciertos sectores que tú nunca, ni yo tampoco podríamos llegar. Pero el Señor le da una capacidad. Esa capacidad requiere de muchas cosas, que el Señor se las da. Hay diversidad de dones. Entonces, no hay que ignorarlos, hay que conocerlos. Hay que conocer la lista y hay que conocer cómo funcionan estos, cómo se desarrolla en la iglesia. Piero, por favor, ábrete una puertita que aquí hace mucho calor. Solo una hoja nomás, la de donde que ese empuje, esa déjala abierta. Bien, entonces versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eso es lo que mencionamos al principio, que uno siempre es llevado a conceptos, a realidades, y cuando nosotros no éramos creyentes, se nos extraviaba, o sea, no se nos llevaba a un conocimiento correcto del Señor, sino se nos llevaba a los ídolos. Nosotros hemos adorado ídolos, le hemos rezado a las imágenes, hemos creído en dogmas totalmente antibíblicos, pero se nos llevó pues. Cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y ahí se desarrollaba una religión. Y el que hablaba decía cosas que no eran correctas, no eran bíblicas. Y nosotros lo tomábamos como que era palabra de Dios. ¿Ok? Palabra de Dios. En la iglesia cristiana habían personas que entraban y desarrollaban una enseñanza donde en las iglesias, ya no cuando eran no cristianos, en las iglesias como cristianos, habían personas que enseñaban acerca de Jesucristo y los llevaban a un Jesucristo diferente. Hay que tener mucho cuidado del Jesucristo que nosotros escuchamos. El Jesucristo que nosotros predicamos es el Jesús de la Biblia. No podemos predicar ningún otro Jesucristo. Cuando tú ves un Jesucristo deformado, entonces tú dices, o sea, te parece novedoso, te parece interesante y es muy convincente la enseñanza y te llevan a ese Jesucristo. O algunos vienen y atacan tu Jesucristo, la persona de Jesucristo. Pues los testigos de Jehová te enseñan que Jesucristo no es Dios, como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, o los gnósticos te van a enseñar que el cuerpo de Jesucristo es maldito. No hubo redención por la muerte de Jesucristo, porque el sacrificio de Jesucristo, la entrega de su cuerpo, no genera vida, porque el cuerpo es maldito, porque es materia. Es decir, pueden venir muchas enseñanzas que distorsionan la verdad bíblica y tú no puedes aceptarlas como palabra de Dios porque te van a llevar a conceptos totalmente equivocados. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Por eso que Pablo les dice, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, jamás un ministro del Evangelio va a hablar mal de Jesús. Jamás. No, él no está hablando por el Espíritu Santo. Está hablando porque tiene error en su mente o porque un espíritu de error ha logrado capturar su mente o, no sé, ha ido a una fuente no correcta acerca de la verdad del Evangelio. Y nadie puede llamar a Jesús Señor
dice, sino por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos enseñar correctamente acerca de Jesucristo y de la Biblia y del Evangelio, tiene que ser siempre de la fuente que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo es el que se encarga de la edificación de la iglesia a través de la inspiración y a través de las capacidades que Él otorga a los creyentes. Muy bien, versículo 4 entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Interesante, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dice diversidad, habla de una variedad de dones diferentes, pero la fuente de esos dones es el Espíritu Santo. Por esa razón, los dones nunca se van a contradecir, ni van a ser usados para competir, sino que el propósito de esos dones siempre será la edificación. Recuerde esto, todos los cristianos reciben dones espirituales. Porque todos los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, todos los cristianos están llamados a funcionar en el gran trabajo de la edificación. Si esto se entendiese bien en la iglesia y todos se esforzarían por cumplir su servicio con entrega, con vocación, con dedicación, la iglesia cristiana sería muy diferente. Pero hay hermanos que se autolimitan. ¿Por qué? Porque no entiendo, no tengo tiempo, soy muy mayor, o tengo mucho trabajo, o no estoy de acuerdo, o es que a mí no me gusta, es que yo pienso diferente. Yo ya hice, yo ya serví. Hay muchas razones por las cuales muchos cristianos no siento servir. No sé, pues, no me pueden obligar a servir. No. Todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros en un cuerpo no niegan la funcionabilidad. Mire su cuerpo. Cada órgano que Dios ha puesto en su cuerpo cumple una función. Y si alguno de ellos no la cumple, el cuerpo se enferma o se debilita. Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos perdiendo la agudeza visual? Tenemos problemas, ¿no? Tenemos que usar, ¿qué cosa? Lentes, porque ya los ojos no tienen la misma eficiencia para poder ver. O si te empieza a desarrollar un problema en la cadera, por ejemplo, una artrosis en la cadera, entonces tú ya no puedes caminar bien, ya estás así, ya no puedes subir escaleras, finalmente tienen que operarte. Mira, qué complicado es cuando parte de tu cuerpo empieza a sufrir alguna dolencia, el cuerpo no funciona bien. Pierdes un riñón, te debilitas. Claro, tenemos dos, no hay problema, tengo repuesto, pastor. No es tan sencillo como eso. Porque recuerda que no tener riñones, no puedes vivir sin riñones. Y tener uno solo es una vida de mucho cuidado. ¿Ok? Bien, tu hígado no funciona bien porque tienes hígado graso. ¿Qué problema? ¿Qué problema? En la iglesia de Cristo no podemos tener miembros que no funcionan. Han recibido capacidades que desconocen y no tienen deseos de servir. Entonces es como que en el cuerpo tengo atrofiados, tengo dedos atrofiados, el ojo lo tengo medio visco y estoy un poco sordo de acá, ¿ya?
y no sé qué otras cosas más podría tener. Entonces, ¿cómo desarrollaría mi vida? Muy complicada. Todos los cristianos somos miembros y todos funcionamos en el cuerpo. Realizamos una función y para esa función hay un don. Ahora, que no te parezca que estás en tu invierno cristiano, lo que tú quieras, ese ya es un problema que tienes que resolver. Pero tu falta de participación genera un problema de edificación en la iglesia. Bien, entonces hay diversidad, pues hay una variedad de dones, funciones distintas. Y el Espíritu Santo reparte a los creyentes según su voluntad. Y la lista que vamos a ver acá, un poco más adelante, es de 9 dones. En esta lista tenemos 9 dones y pensamos que, o sea, no dice Pablo, y ni uno más. No dice. Sencillamente, él da una relación. Ningún otro apóstol da una relación. Jesucristo no habla tan como Pablo acerca de los dones espirituales. Pedro menciona acerca de estos dones, pero no es exhaustivo en la explicación. Bueno, necesitamos saber cuáles son entonces. Hay diversidad de dones, pero quien los da, el Espíritu Santo, es el mismo, Él es la fuente. Todos van a colaborar en un solo propósito, la edificación de la iglesia. ¿Qué más dice? Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesucristo es el responsable por la cantidad de dones ministeriales que hay en la iglesia. Y voy a explicar qué cosas son los dones ministeriales. Muy bien. Tenemos las capacidades que son herramientas, los dones. Bien, los dones son capacidades, pero quienes las usan son los creyentes. ¿Dónde las usan? En un área de servicio. ¿Entiendes? Por ejemplo, si yo soy músico, cristiano, yo necesito dones espirituales para poder funcionar como un músico cristiano. Si yo soy un músico solo secular, lo que necesito son mis talentos naturales de música. Pero el músico cristiano, aparte de los talentos, necesita dones espirituales, porque el ámbito musical en la iglesia es espiritual. Y si no tienes capacidades espirituales, entonces solamente eres un cantante o eres solo un músico. Puede ser muy virtuoso, puede ser muy virtuoso, pues, pero no edifica. Solo gusta, solo encanta, solo enamora, pero no edifica. Y el asunto es edificar. Es así. Entonces, si es ministro de la iglesia, el pastor necesita dones. ¿Dónde desarrolla este señor sus dones? En el ministerio que Dios le ha dado. Cuando yo veo a los hermanitos de la escuela dominical, ellos son maestros. Ellos tienen dones. Para poder edificar a los niños, Dios les da dones. ¿Dónde desarrollan sus dones? En el área de servicio que ellos desempeñan. Todos los que están en servicio en la iglesia, hasta los sugieres que parece que no hacen nada y están ahí plantados. Pues no, ellos necesitan dones espirituales. Ya vamos a hablar después cuáles. Entonces, Jesucristo es el que administra estas áreas de servicio que se llaman diaconías. ¿Ok? Las diaconías en la iglesia. Y lo tercero, versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y las operaciones son las actividades de Dios. La palabra griega para operaciones significa un poder energizante de Dios. Bien, entonces le digo cómo. A ver, vamos otra vez con el músico. El músico se prepara en lo natural, él aprende música y va a desarrollar, digamos, su talento natural. Bien, y él
aparte del talento natural, él tiene dones espirituales que tienen que ver con el área musical. Pero no es suficiente eso. Él necesita un poder energizante para que el desarrollo de su ministerio sea poderoso y logre edificar a las personas. Eso lo hace Dios. Puedes preparar mucho. Yo puedo leer la Biblia toda la semana y hacerte un montón de bosquejos, pero si el domingo Dios no me da la capacidad de edificarte, no hago nada, soy un charlatán nada más, soy un orador nada más. Solo soy un profesor de Biblia, nada más, no hago nada, solo te ilustro, pero no te edifico. Si Dios no nos da la capacidad energizante, no logramos hacer nada para Dios. Solo nos movemos en el plano humano, nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas y capacidades que son los dones, un área de servicio y un respaldo de Dios. Eso hace que la iglesia se edifique. Si Dios no está acá, venimos, cantamos, lloramos, oramos, ayunamos 40 días, pero Dios no está acá, nada de lo que hagamos sirve, nada. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es así, en vano. Tiene que estar siempre Dios detrás. Ahora, si Dios me llama a mí al evangelio, me llama a una posición de servicio para lo cual me da dones, ¿tú crees que no me va a querer utilizar? Obviamente que sí, pues. Dios va a querer usar. Ahora, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene su momento. Y Dios tiene sus maneras. Pablo, por ejemplo, cuando él cayó del caballo y se convirtió, Dios lo llamó a ser apóstol, pero inmediatamente no era apóstol. Tuvo que esperar un tiempo, unos años. No recuerdo si 9 o 10 años, para ser apóstol. Pero él fue llamado para ser apóstol, apartado desde el vientre de su madre para esa función, pero no la ejerció hasta que llegó su tiempo. Y fue Dios quien lo respaldó. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas en todos. Amén, hermanos. Muy bien, hasta aquí no parece ser muy complicado. Vamos, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu. Ok. A cada uno le es dado el don para provecho, es decir, para edificación. El provecho es del otro. Recuerda esto, el provecho es del otro, no es tuyo. ¿Ok? No es tuyo. Lo que tenemos que hacer es entender cómo usarlos adecuadamente. Cómo usarlos. Por ejemplo, cómo se usa el don de lenguas. Cómo se usa el don de fe. Cómo se usa el don de discernimiento de espíritus. Los dones están allí. ¿Cuándo se usan? ¿Cómo se usan? Y entender que los dones no son distintivos de superioridad, sino que cuando los recibimos para provecho de los demás. Eso es. Nosotros sí tenemos la costumbre de ver que cuando alguien tiene algo más que otro, entonces es superior a otro. Pensamos que si él tiene más dinero, entonces es superior. Esa es nuestra forma de ver. Si este es más alto, entonces debe ser mejor. Si este tiene alguna cosa que otros no tienen, debe ser superior. No, nada de eso es cierto. Los dones espirituales no son evidencia de superioridad, sino solamente es un distintivo para el servicio. Nada más. Dios te está dando para que sirvas a los demás creyentes. Por ejemplo, el capítulo 14 de la Carta a los Corintios es el capítulo del tema de lenguas y profecía. ¿Por qué Pablo tiene que dedicar un capítulo entero? Y fíjense que el 14 es bien extenso. ¿Por qué tiene que dedicar un capítulo entero para el tema de lenguas y profecía? Porque en Corinto los hermanos
afirmaban que el que tenía dones espirituales era mayor que todos. O sea, ellos funcionaban así, estaban buscando quién es más, quién es mayor, quién es más grande, quién es mejor. Porque la mente del griego es, yo soy mejor, porque yo soy griego, soy mejor que todos. Y entre los griegos destacaban, competían entre ellos, ¿quién es el mejor? No, no hay en la iglesia quién es el mejor, quién es el mayor. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor de todos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿El que sirve o el que es servido? ¿Ah? Ya, ¿tú estás acá para servir o para ser servido? Pero yo veo que muchos no hacen nada, solo son servidos. Solo son servidos. Estamos para servir. Cuanto más sirvas, más útil eres. Entonces, el Señor tiene sus ojos en ti. Porque estás imitando a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuáles son? Ahora viene la lista. Versículo 8. Comenzamos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Al otro, o a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, vamos con lo final. Si todos los dones son repartidos por el mismo Espíritu, hay solo una dirección para el funcionamiento de los dones. No debería haber complicación, confusión, competencia. No, no, no. Los dones no son para competir. Los dones no deben de confundir. Los dones deben de ser usados bajo una dirección del Espíritu Santo. Ok. Entonces, yo no los uso a mi antojo, sino que hay que ser muy sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Bien, ¿cuál es el primero, hermanos? A ver, ¿cuál es el primero? Palabra de sabiduría. Muy bien. ¿Cuál es el segundo? Palabra de ciencia. ¿Cuál es el tercero? Fe. El cuarto, dones de sanidades. El quinto, hacer milagros. ¿Por qué mochan las palabras ustedes? El sexto, profecía. Séptimo, discernimiento de espíritus. Octavo, diversos géneros de lenguas. Y noveno, interpretación de lenguas. Bien, qué interesante. Primero, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Es bien interesante estos dones porque son dones muy frecuentes en la iglesia y entre los creyentes. Porque a través de la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, Dios te permite conocer y entender cosas que naturalmente no las puedes conocer. Normalmente la palabra de sabiduría se refiere a las cuestiones futuras y la palabra de ciencia a las cuestiones pasadas. Cuando Pedro o Pablo, o el mismo Señor Jesús, por ejemplo, revelaba ya, Pedro con Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Ananías y Zafira cometieron un acto incorrecto
¿no? Mintieron al Espíritu Santo robando del dinero de la venta de la propiedad que ellos querían ofrendar. Es decir, estando en manos de ellos el hacer una cosa, hicieron otra cosa con engaño. Y eso el Señor no lo aceptó. Pero nadie sabía. Ok. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es, le muestra a Pedro que ellos han cometido este acto. Ya, eso es palabra de ciencia. Porque cuando viene Ananías, Pedro le dice, Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, dijo, en tanto. ¿Y por qué has mentido al Señor? No estaba la propiedad en tu mano, si querías la dabas, si no te la quedabas. ¿Por qué tienes que mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y viene la palabra de sabiduría, por lo tanto vas a morir. ¡Pum! Se cayó muerto. Esa es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría también guía y orienta a la persona. Por ejemplo, es un poco complicado decirle, ¿por qué hace eso, hermano? Ahora va a morir. ¡Pum! Se muere. Entonces, no vamos a estar así anunciando la muerte de la gente, ¿no es cierto? Bien, pero en ese caso fue así. Ahora, si ves a Pablo en su ministerio, en el libro de Hechos, cuánta palabra de sabiduría tenía ese señor, porque a través de ella él generaba dirección sabia a las personas. A ver, siéntese, hermano, ¿cuál es su problema? Mire, pastor, o mire, hermano, tengo yo este problema, tengo aquí, tengo esto, tengo el otro. Bien, el Espíritu Santo tiene que darte una palabra de consejo para esa persona que involucre sabiduría de Dios. ¿Ok? No funciona así. Espérese un ratito. Espera, no digas nada. Ya viene. Eso no funciona así. Ahora, recuerda esto. Dios va a usar todos los elementos, como dije al principio, que tú tienes. Si yo soy el consejero flojo que nunca lee la Biblia, soy el líder que nunca lee la Biblia, el supervisor que nunca lee la Biblia, el pastor que nunca lee la Biblia, es muy difícil que Dios me dé a mí conocimiento de las cosas, porque todo tiene que partir desde a mí hacia la persona, usando todos los elementos que yo tengo para dárselo a la persona. Porque caso contrario, Dios tendría que hacer otro milagro como el de la mula de Balaam. Pero yo no soy una mula, pues. ¿Conocen el pasaje de la mula de Balaam? ¿Sí? ¿Quiénes no conocen? ¿Uno? ¿Dos? ¿No conocen Balaam iba en su mula, sí, porque quería maldecir al pueblo del Señor, y de repente un ángel se le puso ahí con una espada que lo iba a decapitar, y Balaam no vio al ángel, pero la mula sí lo vio y se detuvo, y Balaam le pegó para que avance. Y la mula iba por otro lado y Balaam lo quería llevar por allá. Pero el burro que decía, pues, si te van a matar, ¿no? Hasta que fue. Bueno, el asunto es que el hombre pegó al animal porque le desobedecía, y Dios le abrió la boca a la mula y le dijo, que tú no sabes, tonto, que ya hay un ángel que te va a matar. ¿Has visto tú algún burro hablar? ¿Ah? ¿Has visto algún burro hablar? ¿Una mula, un caballo hablar? Bueno, nosotros no somos mulas, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos de albergar en nosotros todos los elementos que Dios requiere para sacar de nosotros, a través de su inspiración, el concepto para la persona. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia son dones de inspiración. Y eso, mis queridos hermanos, son dones muy frecuentes en la iglesia. Uno no dice, hermano, tengo un problema, te voy a dar una palabra de sabiduría. No hay que hacer demasiadas pompas para estas cosas. No. Tampoco no hay que promocionar. Oye, ¿tú conoces quién tiene aquí el don de palabra, de ciencia y de sabiduría? Oh, sí, yo le mando un ministerio poderoso de palabra, de ciencia y de sabiduría. Haz tu cola. No, no hay que hacer eso. Porque si no, sería más o menos como lo que hacen aquí atrás. Ya la gente va donde supuestos brujos o adivinos, ¿no? Que le van a averiguar las cosas. Eso no funciona así, no funciona así. Bien,
Entonces, todos los hermanos que están en labores de atención en la iglesia y de consejo, normalmente Dios les va a dar palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Es así. Bueno, la próxima semana iremos ahondando un poco más en esto con otros ejemplos porque el tiempo no me permite. Voy a terminar de definir. A otro dice palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu. Este don de fe es la capacidad de poder creer de forma extraordinaria. Porque la fe o bien es un don o bien es un fruto. Como fruto, el don se convierte en una característica de tu persona. Se llama fidelidad. ¿Ok? Las personas debemos de ser fieles a Dios. Esa fidelidad a Dios se desarrolla como parte de tu carácter. Dicen, ¿hay aquí alguna persona fiel que le encarguemos la tesorería de la iglesia? El hermano y la hermana son fieles en esto. Esta es una virtud de ellos, parte de su carácter. Fidelidad, producida aparte de su honestidad, su educación, el Señor les da a ellos como resultado de su vida cristiana el ser honestos. Nunca tomarían ni un sol de la bolsa. Nunca. Pero cuando está dado por Dios para una situación, se convierte en un don de fe, la capacidad de creer en cosas extraordinarias. Normalmente van acompañados al don de milagros y al don de sanidades. Por ejemplo, resucitar un muerto requiere un don de fe. Es un milagro que requiere una capacidad para creer extraordinaria. El desarrollo de la obra, los líderes necesitan un don de fe, creer que van a partir su célula. ¿Ah? Y tu hermano, estoy convencido, pastor, el próximo año, este año, en agosto, estoy partiendo mi célula. ¿Y por qué está usted seguro? Porque yo siento en mi corazón que Dios me va a respaldar. Y usted va a ver que en septiembre vamos a tener la siguiente célula. Vamos a ver. Esperaré semana por semana leyendo tu reporte, el incremento. Y semana por semana ese grupo va creciendo y llega agosto, parte y en septiembre tenemos un nuevo grupo. Entonces yo digo, este hermano tiene una capacidad de creer superior a otros. Pablo se movía en fe como nadie se movía en fe. Bueno, capacidad de creer en cosas extraordinarias. A otros dones de sanidades. La sanidad divina tiene una diversidad de manifestaciones. Normalmente cuando tú ¿cómo lo explico? Por ejemplo, uno de los milagros estamos en sanidades. Hay situaciones, digamos, de enfermedades y dolencias, unas más complejas que otras, que requieren dones diferentes, muy diferentes. Hay personas que se mueven en ámbitos de la salud mental, por ejemplo, cristianos cuyo ministerio es la recuperación de personas que tienen problemas de salud mental, o en el ámbito de la salud física. Oran y ayudan a las personas que tienen problemas de salud física con sanidades. Para que sea sobrenatural es que la persona por medios naturales no puede obtener la salud. Entonces la otra persona, a través de la aplicación del poder del Espíritu Santo, él manifiesta un don de sanidad. Entonces, a Jesús le traían diversidad de enfermos y de endemoniados y él los sanaba a todos. Nadie se iba a su casa llevando su dolencia o llevándose su inquilino, nadie. Todos eran liberados, todos eran sanados. En él tú veías la operación del don de sanidades de forma poderosa y de milagros, ni qué decir. Pedro manifestaba dones de sanidades y de milagros.
su sombra que caía sobre los enfermos, los sanaba. Los paños o delantales de Pablo, que eran parte de su indumentaria, eran llevados a los enfermos y los enfermos sanaban. Es una diversidad de dones. No se encasilla en uno solo. Dios puede manifestar de una forma o de otra. Esto lo llevaron algunos ministros en el siglo XX a decir: vamos a ungir los pañuelos. Traigan sus pañuelos, hermanos, que vamos a ungirlos y pónganlos por acá. Entonces todos ponían sus pañuelos y ungían los pañuelos. Ahora llévelo a un enfermo. Yo no sé si sanaría. De repente sanaría, de repente no. Pero no significa que vamos a ungir todos los pañuelos. O de los predicadores que se sacaban el saco y lo tiraban, y a quien le caía, la persona se caía en el suelo, convulsionaba, salían los demonios, sanaba el cáncer, sanaba de tumor, sanaba, y se levantaba como una persona nueva. No sé. Eso no significa que sáquense todos los polos, hermanos. Vamos a orar hoy por todos los polos. Y cuando lleguen a su casa le tiran el polo al primero que salga de la casa. Si tiene un demonio, va a salir el demonio. ¿Ve que hay un equilibrio en estas cosas? Es como el Espíritu Santo quiere. No es como nosotros queremos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, tú me preguntas: pastor, ¿cómo sé si yo soy usado en el don de sanidades? Muy sencillo. La cosa más fácil es así. Hay un enfermo, ora Señor, visita al enfermo, háblale de Cristo, le pones las manos y ora por su sanidad. Y luego te vas. Al día siguiente preguntas qué de la persona. Te dicen, sanó. Tú tienes que decir, gracias Señor, porque me usaste con un don de sanidad. La siguiente vez, ora por otra persona. Hay hermanos que digamos que oran por personas que no pueden tener hijos y oran por ellos. Y las hermanas tienen hijos, pero montones. ¿Y cómo lo descubrió? Porque oró por una hermanita que no podía tener hijos. Y la hermanita después se le embarazaba. Bueno, gracias a Dios. Y después vino otra hermanita y también oró, porque su función es atender personas. Puede ser un pastor de iglesia, puede ser un consejero de iglesia, puede ser lo que fuere. Porque así vienen. Entonces, diversidad de dones de sanidades. Todas las hace el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, la realización de cosas extraordinarias. Por ejemplo, los milagros de Jesús van desde las personas hasta las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces. Bueno, eso es un milagro, porque va contra el curso natural de las cosas. Los panes no se multiplican. Los peces vivos sí, pero los peces secos no. Y esos peces están secos. ¿Y cómo es que se multiplicaron? Bueno, porque ahí sucedió una obra sobrenatural llamada milagro. Pero milagro también es resucitar a un muerto, porque ya en ese cuerpo no hay vida, encima hay descomposición. Entonces, hacer que ese cuerpo vuelva a la vida sano, con la persona adentro, eso requiere un tremendo milagro, tremenda sanidad, un don de fe, y que Dios te diga con palabra de ciencia y sabiduría que la cosa se va a realizar. Todo lo que involucra resucitar a una persona. A otro dice, profecía. Profecía no solamente es predecir, profecía es hablar de parte de Dios. Todas las personas que comunican mensajes de Dios a los hombres, ellos están usando el don de la profecía. Por eso que Pablo dice, todos pueden profetizar, todos pueden traer un mensaje de Dios, todos. Podría decirle, hermana Elena, la próxima semana nos va a dar usted una enseñanza de 15 minutos. Gracias, pastor, 15 minutos me es suficiente. Entonces, y la hermana trae un mensaje, buscará en el Señor el mensaje, el Señor úsame, el Señor le dará un texto, escribirá algo, y luego dice, hermanos, quiero compartirles acerca de tal cosa, ¿no? Ya, así, 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 así. Y 1, 2, 3, 4, 5 se encuentran con que, oye, lo dijo para mí, ¿tú le has contado mi problema, la hermanita? Tú le has contado chismoso. ¿Eso qué cosa fue?
Esa es profecía. Está hablando Dios a las personas utilizando a esa persona. Bueno, ¿qué más hay? Tenemos discernimiento de espíritus, es porque en el mundo espiritual se mueve una diversidad de espíritus. Y la persona que tiene el discernimiento de espíritus reconoce qué situaciones son naturales y qué situaciones son espirituales. Hay enfermedades cuyo origen es natural, hay enfermedades cuyo origen es espiritual. Cuando es natural, vaya al médico, hermano, pero si es espiritual, ningún médico lo va a curar. Si es espiritual, entonces la persona discierne que es espiritual. Si nosotros vamos a ayudar a personas que tienen espíritus, lo primero que tienes que saber es que tienen espíritus. Jesús discernía los espíritus de las personas, discernía el ánimo de las personas. Tenía esa capacidad de discernir, poder ver más allá de lo que era evidente. Tú puedes discernir a las personas naturalmente, claro. Si te especializas en la conducta de las personas, tú puedes decir, esta persona es así, esta persona es así, esta persona es acá. Normalmente los psicólogos cuando hablan contigo disciernen un poco psicológicamente lo que tú eres, tus miedos, tus temores, que te estás protegiendo, que estás evadiendo, que te estás, ¿no es cierto? Estás culpando a otros, estás proyectando tus culpas a otros. Ya. Pero espiritualmente él no va a ver raíces de eso, nada, no va a haber nada de nada. Y recuerde que nuestros enemigos son demonios, no son personas. Y a la iglesia llegan personas con demonios. Algunos demonios no entran, se quedan afuera, otros sí entran y se sientan contigo. Hay demonios de toda clase. ¿Cómo se discierne esto? Con el don de discernimiento de espíritus. Eso no significa que yo estoy como detector de espíritus ahí en la puerta. Tit, 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 llévalo al cuartito de oración. Tit, pase. No funciona así, pues. No funciona así. Pero sí hay que discernir qué situaciones son generadas por espíritus. ¿Es la persona o es un espíritu? Bueno, diversidad o diversos géneros de lenguas. Que aquí las lenguas normalmente se refieren a idiomas espirituales, aunque también ha habido manifestaciones de idiomas humanos, lenguas humanas. Por ejemplo, Pentecostés, todas las lenguas que hablaron allí los de Pentecostés, todas eran idiomas humanos, ¿ok? Lenguas humanas. Pero en la edificación de la iglesia y en el desarrollo del ministerio también se dan los mensajes en lenguas, que son idiomas espirituales o angelicales, se les dice, que necesita para la edificación su interpretación. Si no hay interpretación, solo se convierte en una forma de orar personal. Yo oro en lenguas para mi edificación personal, pero si podemos interpretar esas lenguas, otras personas podrían ser bendecidas con eso. Si yo en la iglesia me paro y empiezo a hablar en lenguas y no hay interpretación, todos, genial, hablo en lenguas, pero nadie entendió nada. Pero si allá se para otro y dice, lo que el hermano ha querido decir es que esto y esto y esto y esto, entonces hay lenguas, interpretación de lenguas. Estos dos dones siempre van juntos y deben de manifestarse. Todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, mis queridos hermanos, hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón al Señor para que Él nos vaya enseñando, guiando, y no tenga temor de participar, de orar, porque no hay otra forma de descubrir. No hay otra forma de descubrir, si no es a través del servicio. No hay un instituto de dones espirituales donde tú entras y sales con dones. ¿Qué? 3 dones, hermano. 4 dones. El próximo año llego al 5.º don. Eso no sucede nunca. Quien reparte los dones espirituales es el Espíritu Santo. Y Él reparte como Él quiere. Y utiliza a las personas en áreas diversas. Lo que tenemos que hacer es, primero,
aprender la doctrina. Segundo, orar y decirle, Señor, úsame. ¿No es cierto? Úsame. Y dame capacidades, dame las herramientas. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar. ¿Por qué? Porque aquí viene, ya lo había cerrado, viene este tema de, para poder entender cómo funcionan los dones espirituales, tenemos que entender cómo funciona el cuerpo. Y eso lo va a explicar Pablo de forma muy práctica, y de esa manera entender todos que somos un solo cuerpo. Diferentes miembros con diferentes dones, pero es uno solo. Ok, para que la edificación sea total, para todos. La próxima semana entonces vemos esa parte. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar las gracias al Señor.